haciendo justicia y juicio, hasta que haga o para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham le iba a ser fiel, le iba a guiar a sus hijos y a su casa tras él para que cumplieran los mandamientos de Dios. Y como resultado de esa obediencia y fidelidad de Abraham, Dios iba a cumplir todo lo que él había prometido para Abraham y para sus descendientes. Las promesas de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. Y si nosotros somos fieles a Dios, se cumplen en nosotros todas esas promesas. Pero aunque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, haré de ti una nación grande, te prosperaré. Eso no era automático que por ser descendiente de Abraham se tenía la bendición. Nuestra lectura bíblica aduce a esta declaración muy enfática del apóstol Pablo con respecto a que no se es descendiente de Abraham solo por ser descendiente de Abraham físico. Vamos a nuestra lectura bíblica que tuvo a bien de leer nuestro hermano en el libro a los Romanos. Romanos en el capítulo 9. La semana pasada leímos los primeros 5 versículos donde el apóstol Pablo habla con amor, con cariño, de sus hermanos judíos y de cómo él hasta preferiría perderse eternamente con tal de alguna manera poderle ceder el lugar a aquellos que habían rechazado a Dios para que volvieran. Comenzando con el versículo 1 a manera de repaso de la semana pasada, dice: verdad digo en Cristo y no miento. Romanos 9:1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo aquí que el pueblo judío tuvo el privilegio de recibir la adopción como pueblo de Dios. De ellos son la adopción. Dios los adoptó como su pueblo escogido. También dice la gloria y el pacto. Dios hizo un pacto solemne con el pueblo de Israel. Y la nación judía en los días de Cristo hacía referencia a ese pacto para mostrar que ellos eran el pueblo escogido y que Dios no podía cambiar su pacto porque Él lo había jurado. El profeta Jeremías reitera esto, y si buscamos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, Dios habla de una manera muy categórica a través del profeta Jeremías, y él dice en el versículo 20 en adelante, y es Jehová el que habla, en el 19 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías, 33, 19. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová. Esto es Dios el que habla. Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y los sacerdotes mis ministros.
Dios dice, miren, yo hice un pacto que iba a haber noche y que iba a haber día. Y si eso se cambia, y si ustedes pueden cambiar que haya día y que haya noche, y que eso se siga y no se varíe, pues entonces van a poder cambiar mi pacto, que yo hice con David mi siervo, y con sus descendientes, y con la casa de Israel, y con mis levitas, mis ministros que me sirven en mi santuario. Versículo 23, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera las ha desechado? Israel y Judá, 2 familias, la nación del norte y la nación del sur. ¿Ahora Dios las desechó? ¿Que no se acuerda Dios de lo que nos prometió? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová. Si no permaneciere mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes que rigen el cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Los judíos en el tiempo de Cristo citaban estos pasajes y decían, miren, primero van a pasar el día y la noche antes que Dios invalide su pacto con su pueblo Israel. Y los fariseos en la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva y del apóstol Pablo decían, no hagan caso a ese Jesús de Nazaret y a ese predicador Saulo de Tarso que anda atacando la iglesia, porque la iglesia va a permanecer para siempre. La nación judía nunca se va a acabar. Más rápido se va a acabar el día y la noche que acabarse el pacto que Dios hizo con Israel. Nosotros somos el pueblo escogido. Y Dios escogió a la casa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios va a cumplir su pacto porque Dios lo ha hablado y no puede mentir. ¿Todavía sale el sol por la mañana? ¿Todavía se pone el sol y hay noche? ¿Todavía se rigen los astros por la derrotera establecida por el cielo? Pues así el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y no hay quien lo cambie. Porque Dios lo juró y lo prometió y Él dijo, más rápido se van a pasar el día y la noche a que pase mi pacto con mi pueblo Israel. Y los judíos decían, este Pablo que está diciendo que Dios ha desechado a Israel, no le hagan caso, está equivocado. ¿Que no leen ustedes la Biblia? ¿Que no ven lo que Dios ha prometido? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estaba Pablo equivocado y estaban correctos los fariseos? ¿O estaban los fariseos equivocados y estaba Pablo en lo correcto? Miren lo que Pablo decía. Volvamos ahora a nuestra lectura bíblica de Romanos. Yo leí los primeros 5 versículos, pero ahora llegamos a lo que fue nuestra lectura bíblica. Miren los argumentos de Pablo. Después de decir, es cierto, me duele el corazón por mis hermanos, los que son mis hermanos según la carne, los judíos, los descendientes de Abraham, me duele el corazón, es más, yo preferiría perderme eternamente y quedar separado de Cristo con tal de salvar a mis hermanos los judíos. Fueron adoptados como pueblo de Dios. Ellos son la gloria, son el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Los patriarcas, los profetas nos vinieron a través de esta nación judía. Y también Cristo nació de una madre judía. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Dios hizo un pacto. ¿Acaso falló su pacto?
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es una cita de Génesis 18 que acabamos de leer hace un momento. No me pierdan Romanos 9, vamos a Génesis 18:10. Y sigan ahora el razonamiento que usa Pablo conmigo. Génesis 18, dice el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda en que estaba él. Y aquí otra vez a la nota de pie de página nos manda Romanos 9:9. La discusión que venía aquí es que como Abraham no tenía hijos y Dios le había prometido que su nación iba a ser grande y que la iba a bendecir y que sus descendientes iban a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, pues entre él y su mujer Sara habían hecho un trato para darle una manito a Dios y ayudarle a que se cumpla lo que él prometió, porque Sara no puede tener hijos. Y Dios prometió que voy a tener una descendencia grandísima que nadie la va a poder contar. Pues ¿sabes qué? Hagamos un trato. Tú me das a tu sierva, tu esclava, Agar, que era egipcia, y a través de ella voy a tener hijos. Primero, Abraham pensó que el hijo lo iba a tener a través, la descendencia a través de su esclavo. Pero Dios le dijo, no, este no es el que te va a heredar, no lo adoptes como hijo, ese es tu siervo y es fiel también al Señor y él también va a tener su recompensa, pero eso no es lo que yo te prometí. No va a ser a través de Eliezer, tu siervo. Un hijo tuyo te va a heredar. Y entonces Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para ayudarle al Señor a cumplir su promesa, como que el Señor necesita ayudita. Y se pusieron de acuerdo y tuvo un hijo con Agar la egipcia. Ese hijo se llamó ¿cómo? Ismael. Y Abraham dijo, bueno, ahora sí se va a poder cumplir la promesa del Señor, que voy a tener una descendencia muy grande con este hijo. Y Dios le dijo, lo vino a visitar en persona. Las otras veces le había hablado en sueños, pero esta vez Dios no se lo dejó al azar de un sueño, a como él lo entendiera la visión. Esta vez vino en persona, se sentó, habló con él, comió con él y le dijo, ¿sabes qué? Dentro de 9 meses voy a volver aquí, vamos a ver si tu mujer no tiene un hijo. Y Sara se rió. Dios le dijo, en Isaac te será contado, un hijo tuyo y de tu mujer del matrimonio, ese va a ser el que te va a dar la descendencia. Ahora Ismael era tan hijo de Abraham como era Isaac. Los dos eran hijos 100% de Abraham y eran descendencia de Abraham. Pero Dios dijo, este no y el otro sí. Volvamos ahora a Romanos 9. Versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aunque sean hijos, no son hijos, sino en Isaac te será contada tu descendencia. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
Pablo está diciendo, miren, es cierto, el pueblo judío es el pueblo del pacto, Dios lo adoptó, es su pueblo escogido. De ellos vinieron la palabra de Dios, de ellos vinieron las promesas, vinieron los patriarcas, los profetas, y hasta Cristo nació de la nación judía. Pero no nomás porque sean judíos, no quiere decir que son hijos de Dios, ni por ser descendientes de Abraham automáticamente ya son del pueblo escogido. Porque Abraham tuvo 2 hijos, y uno fue el escogido y el otro no. Aunque era hijo de Abraham, Dios no lo contó para la descendencia. No son los hijos según la carne, los que son hijos de Dios, versículo 8, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. Y luego Pablo usa otro argumento más. Él está diciendo, miren, porque los judíos decían, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes se han apartado de Israel, del pueblo escogido. Se han salido de la organización, son un grupo independiente. ¿Ustedes se creen que ustedes son hijos de Dios estando fuera de la organización? Miren los argumentos que está usando, porque los judíos de aquel entonces eran los argumentos que ellos usaban, pero los judíos modernos usan los mismos argumentos hoy en día. Se han salido de la organización, ustedes no son. No son hijos de Dios y no son iglesia verdadera porque no están con la iglesia establecida, la oficial, la organización. Y Pablo está argumentando, dice, miren, en primer lugar, Dios dijo una cosa, pero esos hijos tienen que estar según la promesa para ser hijos de Abraham, no nomás automáticamente. Dice, y como si eso no fuera suficiente, le voy a dar otro ejemplo más. Porque alguno podría arguir, bueno, pues no es hijo porque lo tuvo con una esclava, con una mujer egipcia que no era ni del pueblo prometido. Pues no podía ser hijo porque su madre no era de cepa, no era una esclava egipcia. Y entonces Pablo lo toma a otro nivel. Versículo 10. Y no solo esto, dice. Ese es un argumento que ya les estoy dando, que no nomás por ser de Abraham ya somos del pueblo escogido. No solo esto. Vamos a llevarlo a la otra generación que sigue. Isaac es el que contó Dios y no contó a Ismael. Usted dice, ¿pero y por qué? Porque es como Dios dice, no como el hombre dice. Pero vamos a llevarlo a la otra generación. Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, fíjense, ese era Isaac el de la promesa, ese era el descendiente, pero los que nacieron de Isaac, de un solo padre, nacieron 2 hijos. Había 2 y no habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nacieron 2 hijos de una misma madre y de un mismo padre. Y no solo nacieron del mismo vientre, eran gemelos. Nacieron el mismo día, de la misma madre y del mismo padre. No como Ismael. Dice, si eso no les consta a ustedes, porque Ismael era de otra madre distinta, vamos con Rebeca, pues. Rebeca tuvo 2 hijos, uno era Esaú y el otro era Jacob. Pero resulta que Dios no aceptó a Esaú y se aceptó ¿a quién? A Jacob. Ahora, el pueblo escogido, ¿eran los descendientes de Esaú que se llamaban edomitas? ¿Quién era el pueblo escogido? Jacob. Y yo hice mi pacto con Abraham y con Isaac y con Jacob, dice Dios. No lo hice ni con Abraham, ni con Ismael, ni con Esaú. Fíjense qué interesante. Dios escogió al que era de la promesa y al que era de la fe. Y eso lo explica en Romanos en el capítulo 4. Yo no tengo el tiempo de entrar en toda la argumentación de Pablo, pero todo el libro a los Romanos, él está argumentando
por qué el pueblo de Dios es el pueblo de la fe y no el pueblo de la carne. Ese es el argumento de él. Que no nomás por llamarnos descendientes de Abraham o por ser descendientes de Jacob, automáticamente ya somos el pueblo de Dios. Los judíos en la época de Cristo citaban las promesas de Dios y el pacto de Dios y decían, nosotros somos el pueblo escogido. Y todos los que están fuera de esto, esos mismos versículos, ellos decían, mira, Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Y ahora Pablo les usa los mismos argumentos de ellos para volteárselos y decirles, ya, pero ustedes se piensan que son hijos de Dios nomás porque descienden de Abraham. Un momentito, Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, Isaac. Pero Ismael, los árabes, ¿son los hijos de Dios? No. Los hijos de Dios, que Dios escogió, son los descendientes de Isaac. Y en el otro nivel, Rebeca tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Los edomitas, descendientes de Esaú, son el pueblo escogido? No, son los descendientes de Jacob. Pero entonces la cosa se pone más interesante porque entonces Pablo dice una declaración que es increíble. Vamos a Gálatas al capítulo 4. Y miren la argumentación que usa Pablo. Gálatas 4. Versículo 21. Decidme, díganme, los que queréis estar bajo la ley. Y se refiere a la ley judaica de circuncisión y todo lo que eso incluía. ¿No habéis oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. La libre era Sara, la esclava era Agar. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según la carne, o sea, el hombre trajo ese niño a la existencia por la voluntad del hombre. Abraham tomó las cosas de Dios en sus manos y dijo, yo voy a hacer que se cumpla la promesa de Dios, porque esta mujer es estéril y a mí no me quedan muchos años más, ya tengo 80 años. ¿Cuánto tiempo más voy a poder procrear? Mejor me apuro antes que ya no pueda. Y voy a tener un hijo con la esclava y ahí se va a cumplir lo que Dios prometió. Ese es el hijo de la carne que nació Ismael. Pero Dios dice, y Pablo aquí lo argumenta, dice, el hijo de la esclava nació según la carne, pero el hijo de la libre según la promesa. ¿Cuál promesa? Sara no podía tener hijos. Pero Dios hizo un milagro para cumplir su palabra. Hizo un tremendo milagro, que Sara y Abraham, 90 años de edad, pudieran tener hijos. Ese es un milagro, pero eso fue por la fe. Cuando Abraham creyó la palabra de Dios, dice que la fe se hizo realidad. Cuando él creyó, Dios pudo cumplir la promesa. Entonces Pablo sigue argumentando. El hijo de la esclava, según la carne. El hijo de Sara, la libre, según la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Una alegoría quiere decir un ejemplo o una parábola. Pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora les volteó el juego. Les dice, ¿dónde queda Sinaí? Sinaí queda en Arabia. Es territorio de los árabes, es territorio ismaelita. Y el pacto Dios se lo hizo en territorio ismaelita.
Los que hicieron ese pacto, el del monte Sinaí, ese da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¡Wow! Miren el argumento. Dice, todos los que son del pacto del Sinaí están bajo esclavitud y la Jerusalén actual, o sea, el pueblo judío actual de la época, ese está también en esclavitud y corresponde a Agar. Esos son los hijos de Abraham. Sí, son hijos de Abraham, pero están en esclavitud, son de Agar. Nosotros nos resulta difícil seguir el razonamiento de Pablo, pero miren lo que él está diciendo en pocas palabras. Todos los judíos no son hijos de Dios, porque no son de la promesa, porque la simiente de Abraham era en Cristo. De eso viene hablando los versículos anteriores, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo a los Gálatas? Dice, miren, no se preocupen que los judíos dicen que ustedes no son hijos de Dios porque son gentiles y que Dios escogió al pueblo judío y que los israelitas son el verdadero pueblo de Dios y que si ustedes se quieren salvar, de eso viene hablando en los capítulos anteriores a los Gálatas, se tienen que circuncidar y hacerse judíos para ser parte del pueblo de Dios. Olvídense. Para ser parte del pueblo de Dios hay que ser de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la promesa a Abraham era, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso no era físico, porque Abraham tuvo un hijo, una simiente, Ismael, y eso no son pueblo de Dios anteriormente. Y ahora, los que dicen ser el pueblo de Dios son de Agar. Están en esclavitud porque no han aceptado la promesa a través de Cristo. Al rechazar a Cristo, son hijos de esclavitud, porque cuando el Hijo venga, el Hijo los libertará. Pero como ellos no aceptaron a Cristo para libertarlos del pecado, siguen en esclavitud. Vuelvan ahora, y todo el argumento que sigue allí es lo mismo. Si ustedes siguen el capítulo 4, dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Todo el argumento de Pablo es, hermanos, no se preocupen ustedes que no son judíos, porque la salvación no es por la ley, la salvación es por Cristo. Y si la salvación es por Cristo y ustedes tienen a Cristo, son descendientes de Abraham, aunque no lo sean según la carne, porque los descendientes no son según la carne, sino según la promesa, a quien Dios escoge por la promesa. Y Dios escoge a todo aquel que escoge a Cristo. Si tú eres de Cristo, eres descendiente de Abraham. Volviendo a Gálatas 4, versículo 24. Esto es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, dice Pablo.
Esa Jerusalén que está allá con todos los judíos y con los fariseos y con el sumo sacerdote y con todo el pueblo de Israel que tiene su sede, la conferencia general que está allá en Jerusalén, esa es Agar. Mas la Jerusalén de arriba, versículo 26, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quiénes persiguen? A los que son del Espíritu y que son de la promesa de Cristo. Los de la carne, los judíos, están persiguiendo a los cristianos porque se dicen ser el pueblo de Dios. Y ellos dicen que como son el pueblo del pacto, todos los que están fuera de la organización judía están condenados y se van a perder. Y los persiguen y los echan de la sinagoga y los llevan presos a Jerusalén. Pero no se preocupen, hermanos. Nosotros somos libres porque confiamos en Cristo para nuestra salvación. Y la salvación no depende de una organización religiosa, depende directamente de Cristo Jesús. ¿Ven el argumento? Ahora tenemos que aprender, porque la historia se vuelve a repetir. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y ya voy a llegar al punto y van a ver cuán fuerte es el punto. Hermanos, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también pasa ahora. Versículo 30, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero la esclava es Agar, pero Pablo dice, la Jerusalén actual es Agar. Está en esclavitud todavía porque no aceptó a Cristo que los vino a libertar. Lo que define si somos hijos de Dios es nuestra relación con Cristo. No el formar parte de un pueblo escogido. Ahora, podríamos seguir la argumentación. No voy a tomar el tiempo de seguir la argumentación en su totalidad de Pablo, pero él usa como ejemplo también Rahab, la ramera de Jericó, y también usa como ejemplo a Ruth, la moabita. Y dicen, ellas no eran del pueblo de Dios, pero Dios las hizo de su pueblo porque confiaron en la promesa del Señor. Y aunque no tenían sangre de Abraham en sus venas, fueron contadas con el privilegio de ser progenitoras del mismo Mesías. Porque de la sangre de Rahab la ramera y de la sangre pagana de Ruth la moabita descendió el Mesías. Porque Ruth la moabita fue la abuela de Salomón, y de Salomón, de David, y de David salió Salomón, y de ahí vino la descendencia de donde nació Cristo, de la tribu de Judá. Y Cristo trae sangre de Rahab la ramera. Cuando ustedes leen la genealogía de Cristo, esa fue su tatarabuela, pero no eran ni del pueblo escogido de Dios. Pero no, a Dios no le importó eso. A Dios lo que le importó era si eran de la fe. Ahora, este es un punto muy importante que tenemos que entender. Y Pablo dice que no son los verdaderos hijos de Dios los que son de el pueblo que se llama el pueblo escogido, sino los que son de la fe. Volvamos a leer el versículo, Romanos 9, versículo 6 y 7 y 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, Israel es Jacob, son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aunque sean hijos de Abraham según la carne, Dios no lo cuenta como hijo, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, aquí viene el punchline, aquí viene la conclusión de Pablo. No son los que son hijos según la carne los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Más o menos estas mismas palabras las dice Pablo en Romanos en el capítulo 2. Busquen por favor Romanos capítulo 2. Dice el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión que vale es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, Pablo dice, olvídense que no es la circuncisión física la que cuenta, es la del corazón, la del espíritu. Esa es la que Dios toma en cuenta. Para ser parte del pueblo de Dios tiene que estar acá, no exteriormente. Los descendientes que Dios cuenta como hijos suyos son los espirituales y no los físicos. Ahora, si hemos entendido este punto, lo que Pablo está diciendo a los judíos de sus días es: ser parte del pueblo de Dios no significa ser parte del Israel según la carne, de la organización que Dios levantó, que era el pueblo escogido. No alcanza con eso. Tú puedes descender de Isaac y de Jacob y de David y de Abraham y de todos, pero eso no te hace miembro del pueblo de Dios. La verdad es que esos que eran el pueblo escogido fueron los que crucificaron al Señor, y lo que demostraron con sus hechos no eran que eran pueblo de Dios, sino que eran enemigos de Dios, porque mataron al dador de la vida, pero se decían ser el pueblo escogido. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista les dijo: si Dios quiere puede sacar descendientes de Abraham aún de esas piedras que están ahí. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento si en verdad son hijos de Abraham. Miren lo que Jesús les dijo a los judíos. Ya no es Pablo solamente, es Juan el Bautista y es el mismo Señor Jesucristo. Vayan a San Juan, en el capítulo 8. San Juan capítulo 8. Dice el versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y ustedes dicen que son libres. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. El mismo argumento de Pablo lo está usando ahora Cristo contra los judíos. Y estos eran judíos que habían creído en él. Imagínense los que ni siquiera creían en él. Jesús le está diciendo: ¿ustedes de verdad quieren ser mis discípulos? Permanezcan en mi palabra y seréis en verdad mis discípulos. No nomás porque son descendientes de Abraham y del pueblo escogido. Tienen que permanecer en mi palabra. Así que si el Hijo os libertare, versículo 36, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham,
pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Si ustedes son hijos de Abraham, sean hijos de Abraham y compórtense como Abraham se comportaba. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo? Espérate un momentito, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu padre? No se sabe quién es tu padre, ¿verdad? Tu madre salió embarazada cuando ni siquiera había tenido relaciones con José. Nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Tú eres un hijo de P. Eso es lo que le dijeron. Nosotros no somos hijos de una prostituta, de fornicación, como fue tu madre. Eso le dijeron los judíos a Jesús. Tenemos un Padre que es Dios, nosotros somos hijos de Dios, tú vas a ver. Y Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto le está diciendo Jesús a los judíos, que eran el pueblo escogido. ¿Qué le diría Jesús a los adventistas modernos? A los judíos modernos. Pregunto seriamente, si Jesús estuviera aquí hoy, ¿qué le diría a los judíos modernos que guardan el sábado, pero que persiguen, y si pudieran, matarían a los que no están de acuerdo con ellos? Son graves las preguntas que estamos haciendo. Miren, los hijos de Dios no son los hijos porque pertenezcan a un pueblo que dice ser el pueblo de Dios. Para ser hijo de Dios, la descendencia física no cuenta nada, y el tener el nombre escrito en un libro de una iglesia, que aunque sea el pueblo de Dios, no te cuenta para tu salvación ni para ser hijo de Dios. Si alguien podía demostrar que era hijo de Abraham, era Ismael. Porque de verdad Abraham era su padre físico, pero no era contado como hijo de Dios. ¿Y por qué Dios escogió a Ruth y a Rahab, que eran paganas, y las hizo ascendientes de su propio hijo cuando vino a este mundo? ¿Qué tenían de diferente Rahab, la ramera de Jericó, cananita, pagana, que los de Jericó los destruyó todos Dios? No dejó uno con vida. Hizo caer los muros de Jericó y fueron eliminados todos. Pero perdonaron la vida de Rahab. ¿Por qué? Ah, mis hermanos, es verdad que Rahab no era del pueblo escogido, pero ella, ¿qué tenía de diferente Ruth, que era moabita, con los moabitas, los ismaelitas y los edomitas?
La diferencia era que Ruth y Rahab tenían una conexión espiritual con Dios. Y por lo tanto eran sus hijos. Y así Dios los consideraba como que fueran de la descendencia de Abraham, porque Abraham era de la fe y ellos eran de la fe. Tenían la conexión directa con Dios, los que los hacía hijos de Dios. En otras palabras, Dios reconoce como hijos suyos, como descendientes de Abraham e israelita, a los que tienen una experiencia viva y real en la justicia que viene por la fe, que es en Cristo Jesús. No es la conexión física con una organización física, por más que sea el pueblo escogido lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es una relación directa a través de la fe con el único que te puede libertar del pecado, que es Cristo Jesús. Todos los demás pueden decir que son del pueblo escogido, pero Dios no mira eso. Miren, hermanos, en cada era Dios ha tenido su pueblo escogido, pero no eran los que pertenecían necesariamente a una organización. Eran los que tenían esa conexión viva con Él. Pueden haber sido poquitos en esa generación, en esa era. Pueden haber sido oscuros, desconocidos, perseguidos. Los trataban de herejes. Decían que estaban locos. Podían ser poquitos en número, pero Dios los reconocía como sus hijos porque tenían una conexión directa con Él y le obedecían. El mundo puede estar lleno de organizaciones religiosas, lleno de iglesias establecidas, que con orgullo dicen ser la iglesia verdadera, como decían los judíos en la época de Cristo y de los apóstoles. Como dicen los católicos hasta el día de hoy. Nosotros somos la única iglesia verdadera. Porque lo digan, ¿eso los hace hijos de Dios? Díganme ustedes. Nomás porque digan, la única iglesia verdadera es la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Eso los hace la iglesia de Dios? No es lo que decimos. Y hoy en día hay una organización religiosa que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice exactamente lo mismo. Nosotros somos la iglesia escogida verdadera de Dios. Pero Dios dice, mis hijos son los que me obedecen, los que guardan mis mandamientos, los que hacen mi voluntad y los que tienen una conexión directa conmigo. Esos son mis hijos. Ninguna de las promesas de Dios y los pactos para esas organizaciones tenían intención de cumplirse en forma arbitraria y en forma unilateral. Dios promete y como yo lo prometí lo voy a cumplir y no importa lo que ellos hagan. Todas las promesas de Dios para el pueblo escogido están sujetas a la obediencia y a la fidelidad. Y si un pueblo no es fiel, hermanos, si Dios desechó al pueblo judío, ¿ustedes se creen que nosotros vamos a estar mejor? Hoy en día, mucha gente ataca a cualquiera que no está asociado con la organización diciendo son separatistas, son apóstatas, porque no están con la organización. Piensen bien en lo que estamos diciendo. ¿A quién reconoce Dios como su iglesia? ¿Quiénes son sus verdaderos hijos?
Ahora, los judíos en la época de Cristo y los apóstoles usaban las promesas de la Biblia para la nación escogida y se las aplicaban a ellos. Las promesas que leímos de Isaías, leímos la semana pasada. Yo levantaré a Jerusalén como cabeza de todos los montes, y de Jerusalén vendrá la salvación y la verdad. Hasta los confines de la tierra educarán a mi pueblo en la justicia. Jerusalén será cabeza de todos los montes, y en los postreros días de a ella saldrá la verdad. Y decían, ya ven, Dios dice, Jerusalén. Usaban las promesas de Jeremías y decían, ¿todavía sale el sol? ¿Todavía hay noche? Pues si todavía hay sol por el día y hay luna por la noche, todavía el pueblo judío es el pueblo escogido, porque Dios dijo, yo hice un pacto y no lo voy a revocar. Y esas eran las que ellos usaban. Usaban la misma Biblia para demostrar que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y entonces aplicaban las promesas para el pueblo escogido a ellos mismos. Pero lo que tendrían que haber determinado primero era si realmente eran el pueblo de Dios. Porque las promesas que Dios hace son para su pueblo y para sus hijos fieles y no para todo el mundo. Las promesas no fueron hechas para el Israel infiel, sino para el Israel fiel. Y todas esas promesas que Dios hizo estaban superditadas a la obediencia y a la fidelidad. Y si ustedes leen el mismo Jeremías que dice, mientras exista el pacto con el sol y la luna, así seguirá mi pacto. Pero si ustedes leen el contexto, está hablando de Jesucristo que iba a venir a cumplir ese pacto, y en Él, los que creyeran en Él, miren, vayan de vuelta a Jeremías 33 y vean el contexto. Cuando uno saca un texto de un contexto, le hace decir a la Biblia lo que quiera. Y hoy en día hay gente que agarran las citas de la hermana White y dicen, miren, aquí dice que la iglesia no va a caer jamás, y que la iglesia va a llegar hasta el fin, y que el que se salga de la iglesia se va a perder. Igual que hacen los católicos hoy en día. Te sales de la iglesia católica, estás perdido, porque la única iglesia verdadera es la católica. Pero los adventistas de hoy en día, muchos utilizan esos pasajes de la Biblia y del Espíritu de Profecía para decir, si tú no estás con la organización te vas a perder. Pues la pregunta es, ¿a quién se aplican las promesas de Dios y quién es el verdadero pueblo de Dios? Si vuelven a Jeremías, al capítulo 33, dice el versículo 14, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y los levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Pero está hablando del renuevo de Cristo, que iba a ser nuestro sacerdote en el santuario celestial y que se iba a sentar en el trono de David para reinar para siempre. De eso está hablando, del sacerdocio inmutable de Cristo y del reinado inmutable del renuevo de David. Y los judíos rechazaron al que se iba a sentar en el trono e hicieron a un lado a Cristo como sacerdote y siguieron a Anás y a Caifás, los sumos sacerdotes, pero no aceptaron el que venía a dar su vida para redimirlo. Entonces, ¿eso los hace hijos de Dios? No, porque rechazaron el mismo plan de Dios para su salvación. En aquel tiempo Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Y entonces ahí es que Dios hace la promesa. Versículo 20. Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros.
el reinado y el sacerdocio va a ser a un descendiente de David, que se siente en el trono, pero ese descendiente es ¿quién? Es Cristo. Pero los judíos rechazaron a Cristo, entonces, ¿se podían cumplir las promesas en ellos, sí o no? ¿Por qué no? Porque rechazaron el plan de Dios para su salvación. Miren, los judíos, en la época del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva, usaban la Biblia y el espíritu de profecía para demostrar que ellos eran el pueblo de Dios. Y luego decían, no hay salvación fuera de esto. Y los que se salen de la organización están condenados. La Biblia era la Torá, el espíritu de profecía eran los escritos de los profetas. Tenían la Biblia y el espíritu de profecía de sus días. Y eso usaban ellos para demostrar. Fíjense, hoy en día los adventistas citan la Biblia y citan el espíritu de profecía y muestran de que la iglesia nunca va a caer. Pero debieran, antes de citar esas promesas de Dios, que la iglesia parecerá que está a punto de caer, pero no caerá, y antes de aplicarse a sí mismos esa promesa a la organización, deberían preguntarse quién es la iglesia. Porque las promesas se aplican para los fieles. ¿Quién es la verdadera iglesia de Dios? No es suficiente que como adventistas y como organización nosotros podamos señalar al espíritu de profecía y a la Biblia y decir nosotros tenemos la verdad. Tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía. Aquí lo tenemos todo en los anaqueles aquí en nuestra biblioteca. Eso no te va a salvar. Los judíos en el tiempo de Cristo también tenían la Torá y los escritos de los profetas, la Biblia y el espíritu de profecía de su época. Pero esto no los hacía iglesia de Dios. Esto no los salvaba. No es suficiente que la iglesia adventista muestre las evidencias de la bendición de Dios en nuestros padres, los pioneros adventistas, y demostrar, mira, nosotros somos descendientes de los pioneros. Los judíos estaban exactamente eso, mostraban sus ascendientes. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y decían, nosotros tenemos a los fundadores de este movimiento, están con nosotros. Si ellos no vivían como Abraham, Isaac y Jacob, no les servía de nada que ellos fueran sus ascendientes. Cristo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque ustedes no se comportan como Abraham. Abraham no hacía lo que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo ustedes dicen que son descendientes de Abraham si están persiguiéndome a mí, que soy el enviado de Dios? Lo mismo pasa hoy en día. Cualquiera que se levanta con el mensaje del Señor, lo bajan del púlpito, no lo dejan predicar, pero somos la iglesia verdadera. Y todos los demás que se salgan de la iglesia son falsos. Cuidado, es muy fácil aplicar esas cosas. La pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los adventistas hoy en día dicen, la iglesia adventista es la verdadera porque es la iglesia profética. Dios la levantó en la fecha señalada en la profecía. 1844 decía la profecía que Dios iba a restaurar la verdad y la verdad fue restaurada y nosotros somos el mismo movimiento de 1844. Ajá. Los judíos también podían mostrar que eran movimiento del Éxodo y había una profecía que decía en la fecha exacta que iban a salir del Éxodo, de Egipto. Y en el día exacto de la profecía, el movimiento profético salió de Egipto. Y en la fecha exacta Dios levantó a la iglesia adventista. La pregunta era, los judíos de la época de Cristo, que eran descendientes de aquellos que salieron de Egipto, ¿siguen hoy en día siendo el pueblo de Dios? ¿Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios hoy en día? ¿Y qué pasó? ¿No eran el pueblo escogido? Rechazaron a la verdad y a la vida que era Cristo.
Y si nosotros como adventistas hoy en día rechazamos el mensaje de Dios para esta época, no importa que nos llamemos adventistas del séptimo día, no importa que llevemos el nombre de adventista y que seamos los descendientes de esa generación fiel que Dios sacó de los pioneros de Elena de White, de Jaime White, de Lockwood y de todos los pioneros adventistas. Si nosotros no hacemos las obras que hicieron esos pioneros, no nos llamemos descendientes de ellos. Somos hijos de quien es nuestro Padre. Los judíos decían, somos el pueblo de Dios. Y somos el pueblo de Dios, mira nuestro templo. Mira cómo hemos crecido, somos una gran organización. Lo mismo hacemos los adventistas hoy en día. Mostraban la prosperidad nacional del pueblo judío para decir, ¿no ven que la bendición de Dios está con nosotros? Y así hoy en día los adventistas mostramos la prosperidad. Estamos en todas partes del mundo. Tenemos instituciones, tenemos hospitales, tenemos universidades, tenemos casas publicadoras. Estamos a nivel mundial. Pero la pregunta es, ¿reconoce Dios todas esas instituciones si no están viviendo de acuerdo al plan que Él les estableció? Y si es por prosperidad, los católicos nos ganan. Porque ellos sí tienen instituciones, y sí tienen universidades, y sí tienen colegios, y sí tienen escuelas, y sí tienen templos maravillosos y catedrales y todo. ¿Eso los hace el pueblo de Dios? ¿A quién reconoce Dios como verdaderos hijos suyos? Vamos a leerlo. ¿A quién Dios reconoce como su verdadero pueblo, su iglesia? Alza tus ojos, página 314. Cita de Elena de White. Dios posee una iglesia en esta tierra. ¿Amén? No es una gran catedral, ni es la iglesia oficial establecida, ni lo constituyen las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque, fíjense cómo termina esta cita. Aunque Cristo esté aún entre unos poquitos humildes, esa constituye su iglesia, porque solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde está Cristo, esa es su iglesia. Y Cristo está con los humildes que le obedecen, que guardan sus mandamientos. Esos son los que Él reconoce como su pueblo. No la iglesia establecida, la que lleva el nombre, sino los que guardan sus mandamientos. En el deseado de toda la gente, es la página 199, la mensajera del Señor dice, con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer lo que han aprendido en la palabra de Dios. Página 199 del deseado. Fíjense qué tremendo. Uno trae la reforma y la misma reforma te obliga a apartarte de las iglesias que amas para poder proclamar libremente la palabra de Dios, porque no te dejan enseñarla. Se levanta un reformador y le caen las piedras.
¿Y qué pasa? No pueden, no lo dejan predicar. Y si va a predicar una reforma, le pasó a Martín Lutero, le pasó a Calvino, le pasó a todos los reformadores. No se querían salir de la iglesia que amaban. Pero tuvieron que salir porque no les quedó otra, los corrieron. Y así está pasando hoy en día. Elena de White escribió: en la hora del mayor peligro de la iglesia, cuando esté en su hora más negra de apostasía, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no podrá ser acallado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. No debemos introducir el mundo dentro de la iglesia, ni casarnos con ella, ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Review and Herald, 26 de febrero de 1895. Y en 1886 Elena de White escribió: estamos en peligro como iglesia adventista de convertirnos en una hermana de Babilonia caída, al permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Si no nos reformamos y salimos de la apostasía, seremos igual como la hermana de Babilonia. Hermana. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada en Isaías, capítulo 1, lo que Dios le dice a su pueblo? ¿Se acuerdan? Lo leímos el sábado pasado. Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, Jerusalén? Dios le llama a Jerusalén la ramera. Pero nosotros decimos, no, la ramera es Babilonia solamente. ¿Cómo te convertiste en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia la ciudad, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, los que tienen odio en su corazón contra sus hermanos, porque cualquiera que odia a su hermano. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay hermanos que salen de las iglesias pero vienen con rencor en su corazón. Cuidado, porque si tú tienes rencor en tu corazón, Pablo decía: yo estoy dispuesto a morir por mis hermanos judíos si pudiera salvarlo. Yo mismo ser convertido en anatema, separado de Cristo, si eso pudiera traer a mis hermanos judíos de vuelta a los caminos del Señor. En eso se mostraba el amor de Pablo. Pero Pablo salió de esa iglesia y se unió con los que él antes perseguía. Él era perseguidor de los cristianos, pero se hizo cristiano y tuvo que salir de la iglesia que él con celo defendía por ser el pueblo escogido de Dios. Pero no salió resentido, ni dolorido, ni con odio en su corazón. Y tengan cuidado, cada uno de ustedes, hermanos, porque cuando nos tratan mal y nos acusan injustamente y nos quieren disciplinar y nos quieren quitar los cargos y nos quieren borrar de las iglesias, entonces venimos todos resentidos. Qué bueno, me voy a ir de allá. Tenemos que tener el espíritu correcto y salir por las razones correctas para seguir la verdad presente. No nomás salir por salir. Tenemos que saber por qué hacemos las cosas que estamos haciendo. El apóstol Pablo usa argumentos fuertísimos
Porque los judíos decían ser hijos de Dios y la única iglesia verdadera, y que fuera de ellos no había salvación. Todos los demás estaban perdidos. Pero los que eran descendientes según la carne y no espirituales. La pregunta es, ¿somos nosotros descendientes espirituales del verdadero Israel o nomás somos adventistas de nombre? ¿Tenemos la doctrina correcta o tenemos la relación correcta con Cristo? Y vamos a poner la cosa más cerca todavía, porque es muy fácil hablar de las iglesias allá y de la organización y de la conferencia. ¿Qué de nosotros que estamos aquí en el centro evangelístico? ¿Nomás estamos aquí porque aquí se predica la verdad? ¿O tenemos una relación real con Cristo Jesús? No te va a salvar ser miembro ni de la iglesia de la conferencia ni de la iglesia independiente si no tienes una conexión real con Cristo. La salvación no está en ninguna organización religiosa. Martín Lutero tuvo que tomar esa decisión un día. Y para él fue muy difícil porque él era sacerdote católico y él había sido enseñado que fuera de la iglesia católica no había salvación, pero cuando entendió la justificación por la fe, que la salvación estaba en una persona que era Cristo Jesús y que de esa persona dependía su salvación, no tuvo escrúpulos y no le importó que lo corrieran y que lo declararan hereje. Dijo, demuéstrenme por la palabra de Dios que estoy equivocado y me vuelvo atrás. Pero si no me lo demuestran por la palabra de Dios, aquí me quedo. Y lo declararon hereje y proscribieron sus escritos y los mandaron a destruir y a quemar. Pero sin embargo no pudieron parar la reforma. La reforma cundió como fuego en el pajal por toda Europa. Y miles, millones de personas se unieron a Cristo y a su palabra por el testimonio de un hombre valiente que se atrevió a pararse frente a toda una maquinaria religiosa de una iglesia gigantesca que decía ser la única iglesia verdadera. Nosotros hablamos de reforma y que la iglesia adventista necesita reforma, pero acuerden el precio que se paga por esa reforma. Ninguno de los reformadores son comprendidos en su época. Ninguno de ellos son tratados bien. Y en la mayoría de los casos los reformadores son obligados a abandonar la iglesia que aman con tal de predicar la verdad libremente. La pregunta es, ¿a quién vas a seguir tú? ¿Vas a seguir en la seguridad de una organización? ¿O vas a tomar el paso de fe para depender de Cristo, el único que te puede dar salvación? Los judíos en la época de Cristo y de los apóstoles decían, quédense con el barco, que el barco no se va a hundir. El barco va a llegar a puerto. Todos los movimientos que salieron no terminaron en la nada. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Estaba fulano y se terminó en la nada. Y estaba fulano y levantó un movimiento y terminó en la nada. Así nos dicen hoy en día, todos los movimientos separatistas terminan en la nada. Pero un día llegó un movimiento que era el verdadero. Y ese era el movimiento de Cristo y sus apóstoles. Y también lo atacaron y dijeron, eso va a terminar en la nada. Y cuando mataron a la cabecilla de ese movimiento, dijeron, hasta aquí se acabó. Para siempre, adiós. Pero no pudieron, porque salió de la tumba. Y sus discípulos proclamaron su verdad y no pudieron matar ese movimiento porque era el verdadero. También nosotros como iglesia adventista estamos esperando un movimiento verdadero de reavivamiento y reforma. Es el mensaje del cuarto ángel. Pero hay muchos que se han levantado proclamando que ellos son el cuarto ángel. Muchos movimientos offshoot, separatistas. Y todos usan las escrituras y todos usan
Apocalipsis 18 para decir que son el ángel de Apocalipsis 18. Pero el hecho de que haya un montón de movimientos espurios y separatistas no quiere decir que un día no va a llegar el movimiento verdadero. Pero el peligro que tenemos al ver tantos movimientos que se levantan es que cuando llegue el verdadero también lo rechacemos. Y la mensajera del Señor dice que eso es exactamente lo que va a pasar en las iglesias adventistas. Escúchenlo. Estoy leyendo en el capítulo El fuerte clamor, el fuerte pregón. Página 211. 213. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Las iglesias adventistas del séptimo día, cuando venga esa manifestación gloriosa del poder de Dios, que se conoce como el mensaje del cuarto ángel, que va a iluminar la tierra con su gloria, en esa manifestación de ese poder que ilumina la tierra con su gloria, con la gloria de Dios, las iglesias adventistas solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no obra de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a esa obra. ¿Por qué dicen? ¿No debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la misma luz que iluminará la tierra con su gloria. Qué peligro existe, ¿verdad?, de resistir. Eso es página 213 de eventos de los últimos días, página 213. Qué peligro existe en rechazar algo solamente porque no viene de la manera como nosotros no imaginamos. Y como toda la vida nos han dicho, la iglesia no va a caer, la iglesia va a quedar hasta el fin. No te salgas de la iglesia, que nomás déjale tu salvación en manos de los dirigentes, que la iglesia va a llegar tranquila, que ellos se encarguen. Nomás tú confía y ciegamente mantente allí, que te van a llevar. Igual como decían los católicos en la Edad Media. Confía en la iglesia, confía en los sacerdotes, en el Papa. Él no se va a equivocar. Nomás mantente dentro del barco y vas a llegar seguro. Pero la cosa no fue así. Lo mismo decían los líderes judíos en la época de Cristo. Los judíos de antaño y los judíos de ahora dicen exactamente lo mismo. Pero mis hermanos, la salvación no está en ninguna organización religiosa. No está en ninguna iglesia oficialmente establecida. La salvación está en una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Jesús está en medio de ellos, y esa constituye la iglesia del Señor. Él reconoce a los fieles que le obedecen. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 11. Los fieles a lo largo de las edades han constituido el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los fieles son el verdadero pueblo de Dios. Y cuando una iglesia, por más pura y santa que haya sido, nomás se basa en la experiencia de los antepasados y dice, somos el pueblo de Dios porque somos descendientes de Elena de White, y somos descendientes del pastor Jaime White, y somos descendientes del pastor Andrews y del pastor Lockborough. Somos la iglesia adventista que Dios levantó. Así decían los judíos, somos descendientes de Moisés. Somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios dice, no. Jesús les dijo,
Si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, se comportarían como Abraham se comportó. Y Abraham no andaba buscando a matar a nadie, pero ustedes me andan buscando matar a mí. Ustedes son hijos del homicida. ¿Cómo la ciudad santa se convirtió en ramera? Está llena de homicidio la ciudad pura y santa. ¿Cómo? Dejando que el mundo se metiera en el pueblo de Dios. Porque los portaestandartes, los vigilantes, los centinelas del pueblo que debieran estar despiertos y haber estado despiertos para no dejar que se metiera el mundo en la iglesia, se durmieron en sus puestos. No dijeron, viene el peligro. Y cuando se metió, ahora ¿quién lo cambia? ¿Quién le cambia la música en la iglesia adventista? ¿Quién cambia el amor por la posición y el poder en la iglesia adventista? ¿Quién cambia las modas? ¿Quién cambia la manera de vestirse y de actuar y de hablar? ¿Quién cambia la manera de guardar el sábado, que lo están transgrediendo desde el comienzo, cuando comienza? ¿Quién cambia todo eso cuando ha sido una generación entera que han dejado que poquito a poco se vaya infiltrando el mundo dentro de la iglesia? Una iglesia que se caracterizó por una música pura y santa. Hoy en día no hay ninguna diferencia con el resto de las demás iglesias, pero Dios nos llamó a ser un pueblo diferente, un pueblo santo. Lo que constituye el pueblo de Dios es la fidelidad a los mandamientos de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Por sus frutos los conoceréis. Pero mi pregunta para ti es, ¿tú crees que por venir a esta iglesia donde se predica la verdad estás seguro? ¿Tú crees que nomás por estar asistiendo aquí ya tienes garantizada la salvación? Mira, mi hermano, si tú no haces de Cristo el centro de tu vida y dependes de Él cada día de tu vida, si tú no tienes una conexión directa con Cristo, con su palabra, con su ley, si no te alimentas de esto, si esperas nomás venir el sábado a que el pastor te alimente con una cucharita, te tome, aquí está el sermón listo, cómelo. Cada día tenemos que comer de la palabra de Dios. Este tiene que ser nuestro alimento diario. Si no, ¿cómo vas a saber si lo que dice el pastor aquí es cierto o no? Rapidito anotamos el libro y la página, pero volvemos a la casa a ver si es cierto lo que dijo el pastor Gambetta. Dice que los bereanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. No alcanza a llevar las notitas y olvidarnos. Tenemos que volver a la casa y quemarnos la ceja y pedirle al Señor sabiduría. Señor, yo quiero seguir tu voluntad, no quiero seguir a un hombre, no quiero seguir un movimiento de hombres, quiero seguir el movimiento de Dios. Quiero seguir a Jesús y quiero hacer su voluntad y seguir su palabra. Pero la única manera es que tú la estudies por ti mismo. No alcanza con testimonio de los demás. Por eso mi mensaje para ti en esta hora es: afírmate en la roca que es Cristo Jesús. Que tu salvación no dependa ni de una organización, ni de un nombre, ni de una iglesia, ni de un pastor. No dependas de ningún pastor humano, porque Jehová es mi pastor. De ese tienes que depender, porque Él te guiará por caminos de justicia. Jesús es el único pastor que tú necesitas. No pongas tu confianza en ningún pastor humano, porque te van a defraudar. El único que no te va a defraudar es Cristo Jesús. Afiánzate en Él, mi hermano, mi hermana. Nútrete de su palabra y del espíritu de profecía para que puedas hacer frente a lo que viene, porque el zarandeo es más fuerte de lo que tú y yo nos imaginamos. Pidámosle al Dios del cielo que nos ayude a discernir
lo que está pasando en nuestra amada iglesia. Pero no por simplemente decir, bueno, ya me echaron de allá, pues me vengo acá. De nada sirve ni tu presencia, ni que te sientes a escuchar sermones, por más buenos que sean los sermones o más malos que sean. Eso no te va a salvar si no ponemos en práctica la palabra de Dios. Y el Señor no cuenta a los miembros que están anotados en una iglesia como hijos suyos. Eso es lo que acabamos de ver. No por ser hijos de Abraham somos descendientes. No por ser hijos de Isaac automáticamente, porque Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Pero el que hizo la voluntad del Señor fue Jacob, a pesar de que tenía sus defectos y era mentiroso y embustero. Pero arregló su vida delante del Señor. Entonces lo que cuenta es tu vida delante de Dios. Y tienes que buscar al Señor de todo corazón. Y el Señor no cuenta nomás a los que están escritos en la iglesia. ¿Se acuerdan la cita que leímos hace unos sábados atrás? Cuando Él pasa lista a ver quiénes son sus verdaderos hijos, son los que le son fieles, le obedecen y están trabajando en su viña. El que no está trabajando, el Señor dice, este no. Pero resulta que el Señor nos hace un llamado, ven a trabajar a mi viña. Y saben, muchos dijeron, yo voy. Sí, Señor, cuenta conmigo, yo voy. Y pasaron aquí al frente y oramos por ellos y todo, y nunca se aparecieron a las campañitas. Dejaron a los evangelistas solos. Ah, pero yo sí voy. Pero gracias a Dios que hubo otro hijo que dijo, no, yo no voy porque no puedo, pero a última hora fue. Que el Señor nos ayude a ver las cosas como Dios las ve. Este mundo se está acabando, hermano. Las señales a nuestro alrededor nos están diciendo que día a día este mundo se está hundiendo más y más y más. Ya no hay bálsamo, ya no hay cura para los males de este mundo. Y aunque esto suene pesimista, sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales, que todas las profecías de la Biblia señalaban a nuestros días. Y resulta que estamos viviendo en esos días y queremos seguir como que esto todavía le queda mucho tiempo. ¿Cuándo es que te vas a consagrar al Señor? ¿Cuándo es que te vas a poner en sus manos para servirle? Ah, en la próxima campaña. Y sí, pero esta no pude. Cuando venga un tiempo mejor le voy a servir al Señor. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es la hora de salvación. Ayer se pasó. Hoy es lo único que tienes. Mañana no sabes si vendrá. ¿O acaso tú tienes asegurado que vas a estar aquí mañana? Hoy es el día de servirle. Que el Señor nos ayude a serle fieles hoy y a depender de Cristo para nuestra salvación y no en ninguna organización humana. El centro evangelístico no es una organización más. Somos adventistas del séptimo día del mismo movimiento que salió de Egipto y que va a entrar en Canaán. El mismo movimiento, no hay otro movimiento nuevo. Pero si estamos aquí, es porque vinimos a buscar una consagración y a servirle al Señor de corazón. Si no queremos eso, todavía tenemos tiempo de volver de donde salimos. Pero si vienes aquí es para servirle al Señor. No podemos ser una iglesia igual que todas las demás, rutinaria. Tú dices, no, pero por lo menos aquí hay cultos los sábados por la tarde, en las otras nomás por la mañana. Allá nomás dan misa de 11, aquí dan misa de 6 también. Eso no es lo único que nos diferencia. Si no tenemos una experiencia viva con Cristo, si no tenemos una relación directa con el Señor, ni estando en el centro evangelístico te vas a salvar, porque no te salva tu nombre ni tu profesión, te salva Jesucristo y tu relación con Él. Que el Señor me ayude a mí a depender de Jesús. Que el Señor te ayude a ti a depender de Jesús y de ningún ser humano.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Y Él salva hasta lo sumo a todos los que por Él se allegan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos ante el Padre. Puedes venir confiadamente a Jesús, que Él no te va a fallar. Él va a pelear tu caso. Y si arrepentido le dices: Señor, te acepto como Salvador. Tu sangre que me cubra de todos mis pecados, porque son muchos, Señor, pero dame la victoria, porque un día quiero vivir contigo por toda la eternidad. El Señor no te va a fallar, Él te va a fortalecer y te va a dar una nueva vida y un nuevo corazón, y va a ser un pacto eterno contigo. Mientras exista el cielo y la tierra, no va a fallar mi pacto contigo. El problema es que nosotros le fallamos. El pueblo de Israel le falló y dejaron de ser el pueblo de Dios. Y si cualquiera de nosotros nos apartamos del Señor, también dejamos de ser pueblo de Dios, no importa el nombre y la profesión que llevemos. Lo que nos hace adventistas del séptimo día, cristianos de corazón, es nuestra relación con Cristo y nuestra obediencia a su palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No como Israel, que decían: somos libres, no somos esclavos. Y Jesús les dijo: el que es homicida es esclavo del pecado. Y ustedes son homicidas, aunque digan que son hijos de Abraham. Lo que nos hace hijos de Dios es nuestro carácter semejante al de Cristo. Si guardamos odio y rencor en nuestro corazón, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Somos como Caín, que por odio mató a su hermano, y él era homicida, aunque decía ser hijo de Dios. Era hijo, fíjense, 2 hijos del mismo padre y madre, los primeros 2 muchachos en este mundo. Uno, hijo de Dios, y el otro decía ser hijo de Dios, pero su carácter demostró quién era su verdadero padre. La Biblia dice que Caín era hijo del maligno, porque mató a su hermano. Y si yo tengo odio en mi corazón y no sé perdonar, ¿de qué me sirve llamarme hijo de Dios? Y ese sermón va para mí como va para ti. Que Dios nos ayude a ser hijos de nuestro Padre Celestial y a tener a Cristo como única esperanza de salvación. Jesús, Jehová, justicia nuestra. En Jehová será redimida Israel y habitará segura. Jerusalén tendrá salvación tan solo en el retoño de Isaí, en Jesucristo, el único que te puede dar la salvación. ¿Quieres renovar tu pacto con el Señor hoy? No solamente decir: sí, Señor, yo confío. Quiero hacer un pacto de fe, de salvación, para servirte de todo corazón. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que te quiero servir, pero te he fallado tantas veces. Quiero hacer un nuevo pacto en este día, renovar mi pacto contigo, porque yo sé que tú eres fiel. Ayúdame a mí, Señor, a serte fiel a ti y a servirte, a dedicarte mi vida a tu servicio. Yo quiero ser verdaderamente tu discípulo. Quiero ser adventista del séptimo día, no de nombre, sino de corazón y de carácter. ¿Quieres renovar tu pacto con el Señor en esta hora? ¿Quieres hacerlo mostrándole al Señor que quieres hacer ese pacto con Él, poniéndote en pie allí en el lugar donde estás junto conmigo? El ponerte en pie significa: estoy dispuesto a hacer una renovación de mi pacto contigo, Señor. Quiero renovar mi pacto contigo. Yo sé que hay algunos aquí que no hicieron el pacto la primera vez, por lo tanto no lo pueden renovar. Si tú nunca hiciste un pacto
con el Señor, de que Él va a ser tu Dios y tú vas a ser su hijo. Y sellas ese pacto con el Señor a través de la señal del pacto, que es el bautismo. Si no has hecho eso, necesitas hacerlo, porque esa es la entrada al pacto. El bautismo es la entrada al pacto, es la señal del pacto. Y si ya lo hiciste, pero le fallaste, entonces tienes que renovar tu pacto con el Señor. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo quiero hacer ese pacto con el Señor? No me siento digno, pero si el Señor me perdona y me limpia, el Señor me acepta como su hijo a pesar de todos mis pecados, yo quiero confiar en Él para mi salvación. Yo quiero tomar ese paso, sellar mi vida con el Señor, así como tantas almas el sábado pasado sellaron su pacto con Cristo a través del bautismo. ¿Hay alguien aquí que necesita tomar el paso del bautismo? Y allí en el lugar donde está, en la quietud y en la solemnidad de esta hora, quiere levantar su mano y decir, pastor, yo soy esa alma, ore por mí, porque yo quiero renovar mi pacto con el Señor Jesús, o yo quiero tomar el pacto a través del bautismo. ¿Hay alguien? Amén, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que necesita tomar el paso del bautismo? Levanta tu mano, ¿dónde estás? Amén. Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Hay alguien aquí que fue bautizado, pero sabe que le ha fallado al Señor y necesita arrepentido venir a Él y decirle, Señor, yo hice una vez un pacto contigo, pero no lo cumplí. Yo quiero hacer un nuevo pacto contigo ahora, sabiendas de cuánto tú me amas y cuánto yo te amo. Quiero servirte de todo corazón. He dicho que estoy en tus filas, pero no hago lo que tú me pides. Perdóname, Señor. Quiero ser diferente. Quiero que tú cambies, que renueves mi corazón. ¿Hay alguien aquí que quisiera tomar ese paso de renovar su voto con el Señor a través de un nuevo bautismo? ¿Hay alguien? Amén. Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar por cada una de estas almas que son preciosas para el Señor. Y vamos a apoyar a aquellos que están predicando el mensaje todas estas semanas, cada lunes, miércoles y viernes en los grupos. Voy a invitar a los evangelistas que pasen aquí adelante para orar por ustedes, porque ahora saben que necesitan oración. Cuando oramos por ustedes no sabían cuánto necesitaban la oración, ahora sí saben cuánto necesitan la oración. Vengan, vamos a orar por ustedes, para que el Señor les dé su Espíritu Santo. Ahora van a ver que quedan los fieles, porque no todos los llamados son los escogidos. It's little, but the Lord would have left heaven for one soul. For one soul he would have left heaven. All the effort is worth it for one soul. Come. Si tú estás entre los que levantaste la mano esta tarde, ahora, porque quieres hacer un pacto con el Señor a través del bautismo, baja también, baja. Acércate, que los que están aquí adelante te van a dar la bienvenida, porque son evangelistas y aman al Señor y aman las almas. Así que ustedes miren los que van bajando y denles un abrazo y díganle cuán felices ustedes están del pacto que quieren hacer con el Señor Jesús. Los que quieren hacer ese pacto a través del bautismo, bajen rápidamente, vengan rápidamente, que vamos a orar por ustedes también. Los vamos a poner aquí en el círculo del poder, en el círculo de la salvación, en el círculo donde está Cristo, porque Él dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio
de vosotros, dice el Señor. Y el Señor ha prometido estar con nosotros y renovarnos. Señor te bendiga, joven. Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre. Ven, acércate. Acércate, que hay salvación si vienes a Jesús. Vamos a pedirle al Señor que Él confirme su pacto. Nosotros hemos hecho un pacto con Él y Él ha prometido que no va a faltarnos. Vamos a pedir por las almas también que han tomado la decisión de entrar en un vínculo del pacto con el Señor. Sí tiene su tarjetita. Lo que necesita es un lápiz para poderla llenar. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, tal cual como somos, venimos delante de ti tan necesitados de tu gracia y de tu poder. Nos damos cuenta, Señor, que la lucha contra el enemigo no es fácil, que nosotros ponemos todo lo mejor de nuestra parte, pero el enemigo quiere burlarse de nosotros y desanimarnos y hacernos creer que todo nuestro esfuerzo no vale de nada. Reprende al enemigo, Señor. Amén. Y haznos saber que tú dejaste el cielo para venir a redimirnos. Aunque hubiera sido una sola alma, hubieras venido lo mismo, Señor. Cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí han sentido tu llamado de predicar tu evangelio. Amén. Algunos le están haciendo valerosamente, aunque no sean muchos los que vienen a escuchar, pero tú les has dado de tu Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que los animes para seguir adelante, que no se echen atrás y que tú vas a dar el premio a aquellos que llegan hasta el fin y la meta de la carrera. Amén. Amén. Te pido por las almas que hoy, aquí esta tarde, han tomado la decisión de hacer su pacto contigo. Hay jóvenes que han bajado, hay ancianos que han bajado y han venido, Señor, porque saben que tú eres el único que puedes ofrecerles la salvación. Amén. Nadie más, ni un pastor, ni una iglesia, ni un ser humano les puede dar el perdón que tú das a aquellos que arrepentidos vienen a ti. Dales la paz en su corazón y hazles saber que tú nos recibes, no porque seamos buenos, sino porque venimos a ti que eres bueno. Amén. Para que tú nos perdones y nos limpies con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Sella cada decisión en esta hora y permite, Señor, que estas almas sinceras puedan ser contadas como verdaderos discípulos tuyos, porque no son solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén. Danos tu bendición, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Les voy a pedir a los evangelistas que se queden un momentito aquí adelante, que pasen aquí un momentito. Yo sé que está chiquitito ahí al frente, pero suban aquí arriba, los evangelistas, los que están teniendo reuniones, predicando. Pasen aquí adelante. We'll talk about it.